Hermanos, muy buenos días. Es una bendición estar con ustedes este día 27 de abril, sábado, ¿verdad? En un segmento más de Meditaciones y Befi, ¿verdad? Obedeciendo la voz de su precepto. Es un gozo haber estado durante toda la semana. Y bueno, aquí terminamos esta primera sección que hemos titulado Aprendan de mí. Aprendiendo de Jesús, el ejemplo perfecto, el modelo perfecto, el molde perfecto, al cual nosotros como hijos de Dios y como cristianos debemos de imitar y debemos de seguir sus pisadas, como nos dice el apóstol Pedro en su carta. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante en relación de la vida de Jesús. Vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Jesús, al venir a este mundo, ¿verdad? Él hizo la voluntad del Padre, así como se humilló, así como fue obediente, así como tuvo compasión y fue obediente, ¿verdad? También nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él hizo la voluntad del Padre. Nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Juan, capítulo número 6, en el verso 38, nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, dijo, yo he venido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así nosotros también debemos de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Luego, allá en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, Él buscó hacer e hizo la voluntad del Padre. Lo volvemos a ver una vez más allá en el capítulo 4, en el verso 34, donde nos dice la palabra, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Había una obra que él, por el cual él vino aquí a esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, la obra, la gran obra de redención, pues todo eso estaba en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre. Y él, nuestro Señor Jesucristo decía que su comida era hacer la voluntad del Padre. Esto se deja y se muestra reflejado, queridos hermanos, allá en el libro de Mateo, en los momentos, en las horas previas antes de ser arrestado, de ser capturado por los soldados romanos y ser llevado, ¿verdad?, a la muerte, al juicio y después a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él fue a orar al monte de Getsemaní, ¿verdad? Fue a orar y él expresó estas palabras en Mateo capítulo 26, versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sin duda, el Señor Jesucristo en su humanidad miraba el horror del sufrimiento de la cruz, cómo le iban a escarnecer al Señor, ¿verdad? Nos dice el escritor a los hebreos que él iba a sufrir el oprobio. En verdad, eran momentos, venían momentos muy duros, muy difíciles. Y ahora nuestro Señor está orando aquí, pero a final de cuentas su oración termina diciendo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Vuelve a orar después de que encuentra a los discípulos dormidos. Vuelve a orar, dice en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Sin duda, esa copa iba a ser un trago muy amargo para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El ser más limpio, más perfecto de todo el universo, iba a cargar el pecado de todos nosotros, los hombres, sobre sus espaldas. Pero al final de cuentas, era la única forma
de redención de la humanidad perdida, de la humanidad caída. Era la única forma de poder rescatarla de la condenación. Y damos gracias a Dios que nuestro Señor estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él terminó diciendo: hágase tu voluntad. Así podemos ver vez tras vez en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él no hizo su voluntad, Él fue obediente haciendo la voluntad del Padre. Dios se complace cuando los hijos de Dios somos obedientes y hacemos su voluntad. El Señor nos deja ver y saber en su palabra que hacer la voluntad de Dios es algo bueno, como guardar los mandamientos es algo bueno, es por nuestro bien. Los mandamientos de Dios no son gravosos, todo lo contrario, traen paz, traen tranquilidad, traen descanso, traen bendición cuando nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de Dios. Tenemos que nosotros estar dispuestos a buscar, a discernir, o como nos dice la Escritura, a entender cuál es la voluntad de Dios. Nos dice en el libro de Efesios capítulo número 5, verso 17, nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros debemos de ser gente que debemos de estar buscando el ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Luego miramos allá en el libro de los Salmos, queridos hermanos, en el Salmo 48, este versículo tan emblemático del rey David, donde nos dice la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. De ninguna manera debemos de pensar que el hacer la voluntad de Dios es para nuestra frustración, para nuestra tristeza, para nuestra lamentación. Es exactamente todo lo contrario. Cuando hacemos la voluntad de Dios es algo que nos debe de agradar, porque en primer lugar estamos complaciendo a nuestro Padre Celestial. En segundo lugar estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y en tercer lugar, los que obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, simple y sencillamente podemos disfrutar de toda la gracia que el Señor tiene para nosotros. Hay bendición, hay paz, hay tranquilidad, hay descanso en la voluntad de Dios. Así nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Romanos nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es que, queridos hermanos, ¿verdad? Ese ejemplo lo miramos en nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como sus hijos debemos de imitarlo, debemos de seguir sus pisadas. Recordemos entonces que nuestro Señor Jesucristo debemos de aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Debemos de aprender de Él, que fue nuestro Señor que tuvo compasión. Debemos de aprender de Él, que fue obediente y obediente hasta la muerte. Y debemos de aprender de Él, que mientras estuvo aquí en la tierra, Él siempre quiso hacer e hizo la voluntad del Padre. Que Dios les bendiga, hermanos. Con la ayuda de Dios, si Dios nos permite, el próximo lunes, ¿verdad? 29, estaremos por acá una vez más, con la ayuda de Dios, para darle continuidad a este tema que hemos estado tratando durante esta semana. Mientras tanto, que Dios me les bendiga, y acuérdense, sigamos obedeciendo la voz de su precepto. Dios les bendiga, hermanos. Amén.